Días, bienvenidas. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la biblioteca, a una charla, una presentación de un libro, La sospecha de Sofía, de Paloma Sánchez Garnica, que nos acompaña. Una pincelada únicamente para agradecer al Ayuntamiento de La Rinconada, a la Delegación de Cultura, con Raquel, que está con nosotros, agradecer que se haya elegido este centro y este marco para la presentación de esta obra y para este acto. Para nosotros es muy importante, ya de por sí, por el hecho cultural que supone, es importante porque se marca dentro de una de las actividades previstas para celebrar el 25 aniversario del centro. ¿De acuerdo? Espero que disfrutéis con la presentación, que seáis esponjas, que aprendáis mucho y después, todas aquellas dudas que os queden, que le preguntéis a la escritora, Paloma Sánchez Garnica. Raquel, el centro es tuyo. Te invito a que vengas para acá para presentar oficialmente este acto. Muchas gracias, Juan Carlos Escribano, director del Instituto Carmen Lafón, muy agradecidos de poder compartir estos minutos esta mañana con su profesorado y con su alumnado. Un agradecimiento repleto de cariño para nuestra protagonista en este encuentro de otoño literario, Paloma Sánchez Garnica. Es un placer enorme volver a tenerte en La Rinconada. Estás en tu casa, bienvenida. Tuvimos la ocasión, como apuntaba Juan Carlos, pues de disfrutar de sus reflexiones y de su obra con La sospecha de Sofía en el marco de la Feria del Libro. Es inevitable hacer alguna referencia en el transcurso del acto a la obra La sospecha de Sofía, una obra pues que ha tenido pues una importantísima valoración de la crítica y que ha sido publicada en diferentes países, más de 20 países, lo cual es sin duda muy importante, pero de manera especial hoy queremos también abordar su trabajo como finalista de la edición 2021 del Premio Planeta, pues uno de los premios más importantes de todo el mundo, y que Paloma pues consiguió ese sello que ya le va a acompañar durante toda la vida con la obra Últimos días en Berlín. Agradecimiento también a la Fundación José Manuel Lara, a Carmen, que nos acompaña, que se encuentra con nosotros y que trabaja activamente en un proyecto semilla, como nos gusta decir, que es el que permite, a través de Estación de las Letras y a través de Otoño Literario y a través de encuentros como este, pues poder acercar los libros, la lectura, y poder facilitar un encuentro más allá de los clubes de lectura y de los lectores convencidos, por ejemplo, con estudiantes de instituto como vosotros y vosotras, y hacerlo además con el encanto y con el telón de fondo de una biblioteca que yo creo que es absolutamente motivador. Comentábamos Paloma y yo hace unos minutos que sin duda este no es un encuentro más para ella, es un encuentro especialmente motivador porque con él nos marcamos la misión de atrapar nuevos lectores y lectoras, de convenceros de la importancia de la lectura y, en algún caso, ¿por qué no?, teniendo en cuenta de que sois un bachillerato de humanidades y especialmente sensible con la cultura, quizá despertar en alguno de vosotros y vosotras el gusanillo de escribir, de la creación, del acercamiento a la novela. En fin, nos marcamos retos ambiciosos con este tipo de encuentro, pero sobre todo que disfrutéis y que comprobéis en primera persona lo atractivo de poder charlar, de poder conocer a figuras y escritoras tan importantes como Paloma, que tanto están haciendo por las letras nacionales, y además hacerlo de la mano de una obra pues que yo creo que es una lectura obligada, no solo porque lleve el sello Premio Planeta, sino por la temática que nos ocupa. Paloma es una escritora muy especial desde el punto de vista, si habéis profundizado en su carrera, primero por la importancia de la obra o de las obras que tiene publicadas y que tiene a las espaldas. También por su propia formación previa, que denota inquietudes, superación y crecimiento personal, ¿no? No es una escritora que empezara a escribir en edades tempranas, sino que
ha ido superando peldaños y ciclos en la vida, desde sus estudios primero de Geografía e Historia, después licenciada en Derecho, ha ejercido la abogacía, ha opositado y ha decidido escribir porque es su gran pasión, leer, escribir, la familia y evidentemente volcar toda esa experiencia previa que sin duda creo le habrá ayudado a ser la escritora que es. Luego es una escritora que nos deja títulos importantísimos como El Gran Arcano, como La brisa de Oriente. Tuvimos ocasión de seguir parte de su obra también en televisión con la adaptación de la Sonata del Silencio, que fue otra de las obras pues especialmente valoradas y aplaudidas de Paloma. Son muchos los títulos importantes y destacados, las tres heridas, el alma de las piedras. También ella ha sido ganadora del premio de novela Fernando Lara 2016 con Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, La sospecha de Sofía, con la que estuvo en La Rinconada y ahora últimos días en Berlín. Yo no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero sí referir de esta novela su importancia. Me parece que en el momento convulso, en el momento de preocupación que vivimos con el impacto de una guerra como la de Ucrania, tener la posibilidad de acercarnos al periodo de entreguerras, a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, a lo que supuso, lo que germinó la curiosidad de la escritora por la figura de Hitler, del nazismo, por el conocimiento del totalitarismo soviético, también en el otro orden, esa contraposición de totalitarismos que han llevado al mundo a la violencia más extrema y que han conducido al genocidio, y también conocer algo más sobre la situación de la mujer en un periodo tan crítico de la historia, yo creo que hace que este encuentro pues despierte la curiosidad, la atención, la ocupación de todos los que estamos en la sala y que sea un magnífico encuentro, director, pues para conmemorar, ¿no?, pues, la apertura del instituto con ese programa tan valioso que estáis llevando a cabo desde hace meses. Con lo cual, Paloma, bienvenida, y venimos a escucharte con muchas ganas y muy motivados. Seguro que vamos a disfrutar de esta tertulia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, señor director, muchas gracias, señora delegada de Cultura, Raquel Vega. Bienvenidos a todas y a todos, a los que nos siguen a través del streaming también, le damos la bienvenida, y como no, a Paloma Sánchez Garnica, que vuelve a La Rinconada con esta novela, con este novelón bajo el brazo, Último día en Berlín, finalista, como decía Raquel, del Premio Planeta, muy cerquita de los Mola, un voto le separó de los Mola. Paloma, si nos vamos a esa noche en el que Carmen Posada dice tu nombre, qué recuerdos te vienen, cómo viviste aquella noche en la que ganaste ese sello, ¿no?, como decía Raquel, ¿no?, de ser finalista en el Premio Planeta 2021. ¿Cómo fue aquello? Pues previamente con muchísimos nervios, porque cuando... Bueno, buenos días a todos y a todas, muchísimas gracias por estar aquí. Como ha dicho Raquel, para mí no solamente es un honor, sino es una responsabilidad y una motivación estar hablando. Os tengo un respeto reverencial a los que estáis detrás, a los que están delante, sí, por supuesto, pero sobre todo a vosotros. Vuestra edad para mí es fundamental porque sois el futuro, ¿no? Y tenemos mucha responsabilidad para con vosotros. Y en cuanto a esa noche, bueno, cuando sabes ya que lo presentas al premio con mucha ilusión, pero con pocas esperanzas, cuando ya salen los 10 finalistas y ves que tu seudónimo y el título con el que lo has presentado, presentar el con seudónimo es por pura vanidad, porque si no sale, solamente lo voy a saber yo y mi marido, poco más. Entonces es por pura vanidad. Entonces, cuando ya sabes que estás dentro de los 10 finalistas, ya te empiezas a poner un poquito nervioso. Pero sigues pensando, tengo 9 contrincantes delante de mí, ¿no? En esa cena, bueno, pues van cayendo, primero caen 5 y sigue saliendo tu seudónimo en la pantalla.
cae uno, sigue saliendo tu seudónimo, cae, y cuando ya quedan 3, dice, bueno, ya me queda 1 por descartar. Y cuando quedaron 2 y ya supe que iba a salir, salí antes que ellos, porque el finalista sale antes, en el momento en que Carmen Posadas dijo, esos segundos en los que se abre la plica y ya se dice mi nombre, que ya sabía que iba a salir, pensé para mis adentros, Paloma, disfrútalo, no permitas que los nervios te ahoguen este momento, ¿no? Y dijo mi nombre, me levanté, le di un beso a mi marido, me puse la mascarilla y emprendí el camino hacia el escenario. Y en ese camino me encontré con las manos de mis compañeros de oficio, que se pusieron de pie, me aplaudieron. Me encontré con las manos porque hace un año todavía no nos podíamos abrazar, entonces me encontré con las manos pues, de Dolores Redondo, de Marta Robles, que estuvo aquí hace un tiempo, nos ha dicho, pues, de María Dueñas, de Javier Sierra, de todos mis compañeros de oficio que me auparon hacia el escenario y bueno, subí con un subidón impresionante y lo disfruté. Y lo disfruté mucho y lo sigo disfrutando. Estoy en un disfrute consciente desde entonces. Esta novela, con Últimos días en Berlín, vuelves a Alemania después de La sospecha de Sofía. Es una novela que, si bien se desarrolla en un marco histórico muy concreto, no podemos hablar de ella como una novela histórica. No sería una novela histórica Últimos días en Berlín. No, porque para mí una novela histórica es aquella que toma como elemento fundamental del argumento un hecho histórico o un personaje histórico que determina a generaciones futuras, para bien o para mal, y alrededor de ese hecho histórico, de ese personaje, se ficciona, se crea la ficción, ¿no? Está la trastienda del hecho histórico o la vida privada de ese personaje histórico. Todos tenemos dolor de tripa, dolor de cabeza, malestar general, tristeza, lloramos, reímos y luego podemos salir y ser el presidente de Estados Unidos o de Rusia, ¿no? O ser el científico más eminente del mundo o el pintor más famoso, ¿no? Todos tienen posibilidad de ficción. Eso es para mí una novela histórica. Mi novela no es esa. En mi novela lo que trato es de lo que trata la narrativa y lo que da facilidad para entender la historia, porque mis novelas son, coloco a gente normal, gente corriente, como cualquiera de los que estamos aquí, con nuestros problemas cotidianos, cuyas decisiones, las decisiones que tomamos solamente afectan a nuestro entorno. La decisión que yo tome no va a cambiar el mundo, o sí, bueno, un poquito, sí, cada uno, efecto mariposa, pero en general son vidas cotidianas, colocarlas en un entorno histórico determinado, en un lugar de la historia, ¿no? Porque siempre estamos viviendo en un lugar de la historia, con unas leyes determinadas, con unas costumbres determinadas, que no siempre son iguales, con unos prejuicios determinados. Hoy vivimos con unos prejuicios que nos condicionan la forma de actuar, que no tienen nada que ver con los prejuicios de hace 30 años, ya no nos vamos a 70, o hace 10 años siquiera, ¿no? Vosotros habéis nacido ya en la era digital, pero los que estamos más adelante, a vosotros tres os pongo para la parte de atrás, ¿eh? Hemos vivido en un mundo en el que el teléfono era fijo y estaba en casa, o sea, no salíamos con el teléfono, ¿no? Y ahora han cambiado todas esas cosas. Estos personajes viven con unos principios, en estas épocas viven con unos principios morales muy diferentes a los que tenemos. Y todo ese entorno condiciona a la hora de actuar, de vivir, de amar, de odiar, de envidiar, de gestionar los propios sentimientos. Siempre nos condiciona nuestro entorno, ¿no? Y es lo que yo trato de indagar, como gente como yo, como mi entorno, como mis hijos, como mis amigos, viviríamos en ese Berlín del año 33, 1933, cuando a Hitler le nombran canciller. O cómo vivirían gente como yo en ese Moscú de los años 30, con ese estalinismo, con esas purgas,
¿Cómo lo vivirían? Esa es la fascinación, ¿no?, para mí, de la escritura y sobre todo de la narrativa, ¿no? Entender la historia a través de la intrahistoria, de las historias con minúscula, de las historias que son cotidianas, que no son objeto de estudio de los historiadores, que no se estudian en historia, ni son titulares de periódico, ni historias cotidianas como las nuestras. Eso es un poco lo que te lleva a escribir El último día en Berlín, ¿no? El saber qué pasó en la sociedad alemana, qué pasó durante la República de Weimar, para que de pronto esa sociedad se llenara de odio, de revancha, el antisemitismo siempre estuvo ahí, un poco buscando esa respuesta, ¿no? Como nace Último Día en Berlín. ¿Qué pasó ahí? Sí, es la curiosidad de entender, quería entender cómo una sociedad culta, no especialmente violenta, no especialmente fanática, no especialmente antisemita lo era toda Europa. Y bueno, no hablemos de Estados Unidos con el racismo, ¿no? Como una sociedad con una sensibilidad tenían los premios Nobel, tenían los mejores compositores musicales, los mejores literatos. ¿Cómo es posible que se dejasen llevar de esa manera tan arrasadora por un salvapatrias como Hitler? Porque ahora nos puede parecer, bueno, un ser un poco, no sé cómo explicarlo, no sé, de payaso, pero en esa época, cuando Hitler hablaba en público, se le creía, se le aplaudía, se le admiraba y se le adoraba como un dios. Por una gran mayoría de alemanes, otros miraban para otro lado, por miedo, y el resto de Europa, unos le jaleaban y otros se lo iban permitiendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en esa sociedad? Y eso es lo que me llevó a tratar de entender a través de la escritura ese desarrollo en esa sociedad, ¿no? La base es que esa sociedad era una sociedad vulnerable, muy fácilmente manipulable. Era una sociedad quebrada, en crisis, polarizada política y socialmente. Y claro, llegó Hitler como el salvador de todo, que el flautista de Melín, ¿no? Seguidme que yo os voy a resolver absolutamente todos los problemas. Y cuando les tenía ya agarrados, cuando tenía el poder agarrado, que fue en un par de meses, llegó legalmente, pero enseguida atrapó el poder, ya se estableció el sistema del miedo y ya no hubo capacidad de reacción. O sea, hay que estar muy alerta porque estos dictadores, estos totalitarios, no vienen diciendo os voy a quitar todas las libertades, vais a tener que pensar pensamiento único, líder único. No, eso, cuando ya están con el poder, cuando ya no tienes capacidad, establecen el miedo a la delación, el miedo a ser señalado, el miedo a ser excluido. Y del otro lado, como también se refleja, de hecho la novela arranca por ahí, en San Petersburgo, donde Yuri Santa Cruz, que es el protagonista de la novela, ahora hablaremos un poquitín de él, con parte de su familia trata de huir, otra parte, bueno, su madre y su hermano, no vamos a destripar demasiado, vamos a intentar no destripar demasiado, se quedan bajo el régimen soviético. Ambos tienen en común, Paloma, la deshumanización de las personas, ¿no? Es algo común en los dos totalitarismos, ¿no? Convierten monstruos que son capaces de, como leeréis en la novela, de torturar a su propia madre, ¿no? Los extremos se tocan siempre. Hitler y Stalin se respetaban, se admiraban y se temían. Y los dos se retroalimentaban de todo lo malo que hacía el otro. O sea, aprendían. Y bueno, Yuri Santa Cruz es un personaje que tiene una vida, nace en la Rusia zarista, tiene una vida muy cómoda, una vida feliz, una vida llena de cultura, de música, de equilibrio, de elegancia, y primero llega la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo les abate toda la vida, les destroza toda su vida la Revolución Rusa de 1917 y la posterior, no solamente la revolución, sino la posterior guerra civil que se mantuvo entre bolcheviques y mencheviques hasta el año 21, ¿no? 1921.
ahí se quiebra toda su estabilidad, le arrancan todo lo que es su vida lo anterior, y en el momento en que tienen la oportunidad de salir de San Petersburgo, que entonces se llamaba Petrogrado, porque lo iban cambiando a conveniencia, luego fue Leningrado, y luego volvió otra vez a San Petersburgo, pero consiguen salir una parte de la familia, pero se queda atrapada la madre y el hermano. Y ahí se quedan, él tiene que salir con su padre y con su hermana, llega a Madrid, pasan los años 20, llega a Alemania en esa tarde del 30 de enero de 1933, cuando se comete el gran error de nombrar canciller a Hitler, subestimando a Hitler, la figura de Hitler, y con la obsesión, él tiene la obsesión, cuando se separa de su madre y su hermano, tiene 12 años, 13 años, y su obsesión es encontrar y recuperar a su madre y a su hermano, ¿no? Y en esos años 30 se acerca a Alemania para conseguir entrar en Rusia y buscarlos, ¿no? Y bueno, pues ahí se ven las dos caras de los totalitarismos, ¿no? El peligro de esas ideologías. Y Yuri está un poco ahí en medio, ¿no? Tiene un poco de desarraigo, porque en Rusia no se identifica, en Alemania tampoco, es enemigo para los dos totalitarismos, está ahí un poco, pues un ciudadano un poco sin raíces, ¿no? Un poco. Sí, la verdad es que no se siente de ningún sitio, ¿no? Pero sí tiene una perspectiva, porque el personaje de Yuri Santa Cruz es un personaje con un sentido de la justicia muy claro. Eso se lo enseñan de niños, se lo enseña a su madre, se lo enseña, le cala, unos principios morales muy definidos, teniendo en cuenta que los totalitarismos lo primero que hacen es cambiar y retorcer los principios morales, y lo que hasta ese momento era rechazable, era inasumible para la sociedad entera, era algo que no se podía aceptar, de repente empieza poco a poco, empieza a revertir, empieza a ser aceptado, empieza a ser asimilado, lo que decía al principio, una sociedad no especialmente violenta, no especialmente fanática, empieza a aceptar la violencia porque es contra otros, no tras que no sea contra mí. Si es contra otros, bueno, empieza a aceptarlo, empieza a aceptar el fanatismo. Bueno, es que los judíos tenían la culpa de todo, yo como soy ario me estoy beneficiando, o sea, esos principios morales se empiezan a revertir, se empiezan a retorcer, y Yuri Santa Cruz intenta mantener, junto con algunos otros personajes, esos principios morales y ese sentido de justicia en un momento en el que mantener esa integridad podía suponer no solamente perder la propia vida, que uno puede morir de forma altruista por sus ideales. El problema está en que en esas ideologías no se trata de que te amenacen a ti, sino que amenazan a tus seres más queridos, claro, a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tus hijos. Y ante eso, te metes la integridad en el bolsillo, bajas la cabeza y dices, me callo. En la novela se trata muy bien el miedo ese estado de miedo, ¿no? Y sobre todo la delación, cuando en el bloque de viviendas, ¿no? Ese continuo juego de mirillas, ¿no? Cuando se escuchan pasos de la escalera, ese temor, escóndete, porque claro, tu vecino, tu vecina, la señora que te hace las tareas domésticas, como un ejemplo que hay en la novela, te podían delatar y para adelante. Te podían denunciar, o sea, se trata de crear ese miedo, porque la Gestapo tenía muy pocos elementos personales, o sea, había muy poco personal. De lo que se trataba es de hacer que la gente se convirtiera en delatores, claro, en denunciar. Si alguien contaba un chiste, si alguien hablaba mal de Hitler, del partido, si alguien le podía crear problemas, o sea, le creaba problemas, porque alguien decía, no. Y ahí entra la envidia, entra el afán de si le quito a este me subo yo impuestos, claro, o sea, y eso se estableció, esa perversión, es la perversión de esos totalitarismos, ¿no? El amarrar, el controlar a la población a través del miedo a ser señalado. Porque una de las características de estos dos totalitarismos, tanto del stalinismo como del nazismo, es que desaparecen los partidos políticos, partido único, pero sobre todo se crea un movimiento de masas. Y el movimiento de masas es que toda la sociedad tiene que pensar en la misma dirección. Y si no, estás excluido.
Y si estás excluido, tiene consecuencias en tu entorno familiar, en tu trabajo, en tu vida social, de tal forma que no solamente puedes tener problemas, sino que te pueden detener, te pueden deportar e incluso te pueden aniquilar, sin juicio, sin nada, porque desaparece el sistema legal de protección, ¿no?, que hay en un Estado de Derecho. Este sistema que tenemos ahora, que no, la ley nos protege porque si alguien nos acusa, hay un juez que es el que determina si realmente esa acusación, porque tiene unos protocolos, allí no, allí todo eso desaparece, entonces eso crea miedo, crea temor, porque claro, y sí que hubo alemanes que estaban en contra de todo esto, que veían lo que estaba pasando, pero no tenían capacidad de reacción, porque es que les cortaban la cabeza, o sea, no es que les llevasen a campos de concentración, que también, a campos de trabajo primero, luego fueron de concentración y luego fueron de exterminio. Hasta el año 42 no empezaron a ser de exterminio. Primero fueron campos de trabajo, de reseteo, les llevaban allí para que aprendieran, ¿no? A base de trabajo, a base de humillarles, a base de pegarles, a base de machacarlos, llegaban y decían, yo no me quiero meter en problemas, yo me meto en el redil y no hago nada. Eso fue la primera reacción, ¿no? Luego ya se fue complicando la cosa hasta que ya, bueno, se convirtieron en máquinas de matar, ¿no? Ese miedo, ese temor a ser denunciado me asustaba mucho. También me ha asustado mucho cuando durante la novela van saliendo fragmentos de los principios de propaganda de Goebbels, y me daba mucho miedo, Paloma, encontrar ejemplos actuales de esos principios, ¿no? Se pueden asimilar algunos casos a la fake news, pero otros no del todo. Es que están absolutamente actualizados. Si estos principios llevaron a esta sociedad a una guerra y a esta situación que se describe en la novela, como decía Levi, podemos repetirlo. Primo Levi decía la frase que yo siempre repito, él que había sufrido el estar en un campo de la humillación, de estar en un campo de concentración, él decía, tenemos que estar alerta porque ocurrió, por lo tanto puede volver a ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. A lo mejor no con las mismas formas o con los mismos métodos, pero sí con los mismos resultados trágicos que en el pasado. Los principios de Goebbels si leéis los 11 principios de Goebbels, es la base de la manipulación, es la base, y están actualmente, y se utilizan no solamente por los partidos políticos de izquierdas, de derechas, de arriba, de abajo, para atraer sus votos, sino es la base de la propaganda, de la publicidad, la base en las redes sociales, para que se dirija una línea ideológica o de pensamiento, se utilizan estas fórmulas, ¿no? El problema, ¿cuál es? Que seamos una sociedad vulnerable, claro, y que nos manipulen esos mensajes facilones, sencillotes, repetidos, que nos calen y nos lo creamos. Porque ahora tenemos mucha información, tenéis acceso a información en un clic, pero lo importante es cribar esa información, contrastar, que eso es lo que supone un esfuerzo, porque lo fácil es dejarse llevar, ves el titular y te lo crees. Lo mismo no es cierto. Y en ese titular puedes destrozar la vida de una persona, de un grupo, puedes machacar a gente y ya no tiene remedio, revertir eso es muy complicado. Entonces, ¿el problema cuál es? La manipulación, la propaganda está ahí, latente siempre. El problema es que tú tengas la capacidad de decir, cuidado, tengo que cribar esto, tengo que contrastar esta, y tengo criterio para definir y formarme mi propia opinión. Y eso, ¿cómo lo haces? Estamos aquí para eso. Fomento de la lectura, leyendo la posibilidad. Habéis dicho, siempre os dicen la lectura es muy buena, pero pensad por un momento, vosotros, generación digital, pensad por un momento el privilegio de saber leer. Hacedos una idea por un momento de que no supierais leer. ¿Cómo os moveríais por el mundo? No leeríais WhatsApp, no podríais entrar en las redes, no podríais estar aquí, porque no sabríais leer, no tendríais capacidad de aprender. Es decir, la vida se os limitaría tanto
Pero sobre todo, la lectura os puede dar mucho, pero pensad el privilegio de haber aprendido a leer. Y ese privilegio os abre unas oportunidades que solamente vosotros tenéis la capacidad para acceder a ellas. Es decir, os han enseñado a leer. Ahora de vosotros depende que utilicéis esa enseñanza y abráis vuestras mentes a ese mundo que os dan los libros, que os da la ficción, que os da la ciencia ficción, que os dan los ensayos, que os dan un montón de cosas, ¿no? Incluso, bueno, pues escribir y tal. Pero el privilegio que os han dado con una educación de aprender a leer, de leer, ser conscientes de lo que tenéis. Y uno puede pasar toda su vida sin aprender a montar en bicicleta. Bueno, pues no aprendes a montar en bicicleta. O sin aprender a nadar. Tienes que tener cuidado si vas a una piscina o un río para no ahogarte, ¿no? Pero el hecho de que uno que haya aprendido a leer no utilice ese aprendizaje es que os limita tanto la vida, de verdad. No solamente os hablarán mucho, pero yo quiero que os enfoquéis en el privilegio que tenéis de que os hayan enseñado, de haber aprendido a leer. No lo dejéis ahí aparcado, de verdad. Tenéis unas oportunidades brutales en toda vuestra vida con la lectura. Brutales, no las desaprovechéis. Dice Fernando Iwasaki que a él cuando le entregaron su primer carnet de biblioteca, que él entendió aquello como un carnet de ciudadanía, ¿no? Que él decía, tengo acceso a la cultura, tengo acceso a los libros, esto me convierte en ciudadano libre, ¿no? Es un poco así, ¿no? Es la libertad, o sea, una libertad, la capacidad de lo que he dicho antes, de que nadie os venga a manipular, nadie, en ningún sector, ningún segmento, ni social, ni político, ni de amistades, ni de nada. Las redes sociales, vosotros tenéis ahora las redes sociales que es vuestro mundo, vuestra forma de, no está ni bien ni mal, tiene sus ventajas y sus desventajas como todo. Nosotros teníamos otras fórmulas en el nazismo. Fijaros, en el nazismo al mes y pico, Goebbels, que es el que estableció estos 11 principios, que era el ministro de propaganda, mandó crear una radio muy barata para que todo el mundo tuviera acceso y se comprase una radio y la tuviera en todos los rincones de Alemania. Hubiera una radio. A través de esa radio él era el que se encargaba de ir poco a poco filtrando los mensajes, poco a poco. Esas eran las redes sociales de entonces. Vosotros con la lectura tenéis la capacidad de decir, bueno, yo tengo redes sociales, yo puedo acceder, es mi vida, es mi mundo, es mi entorno, pero yo tengo criterio y a mí no me van a engañar, no me van a convencer fácilmente, ¿no? No os dejéis convencer fácilmente, tener criterio, tener principios, eso es fundamental, ¿no? Es fundamental para vosotros y para la sociedad entera. O sea, que yo he dicho al principio que cada uno tenemos nuestro granito de arena que aportar en la sociedad. Sois también fundamentales, sois fundamentales vosotros. Seguramente conocéis el diario de Ana Frank, ¿verdad? ¿Lo habéis leído quizás? Para escribir esta novela los diarios fueron imprescindibles, ¿no? Para conocer esa intrahistoria, como dice Unamuno. Recurriste a diarios escritos en primera persona y testimonios tanto de del totalitarismo estalinista como del nazi, ¿no? Hay material ahí, testimonios en primera persona. Sí, porque para yo escribir necesito meterme un poco en la mentalidad de esa época, ¿no? Y de cómo pensaban, y además desde distintos puntos de vista, desde el nazi convencido hasta el nazi por las circunstancias, no convencido, o la víctima del nazismo, o la víctima del estalinismo, o el que era comunista convencido y que luego se le cae el sistema porque ve la perversidad, ¿no? de la manipulación, del retorcimiento de lo que es una ideología que en principio podría ser una maravilla, ¿no? Pero todo al final se retuerce, ¿no? Yo no estoy pensando ahora de Rebelión en la Granja, no sé si os habéis leído Rebelión en la Granja, eso es que es fundamental, ¿no? Cómo se va pervirtiendo una ideología que en principio era buena, ¿no? Hasta que los cerdos deciden. Claro, al final los cerdos además lo pone muy bien, ¿no? Como los cerdos se van, no solamente son los cerdos los que van imponiendo esto de
todos los animales son iguales, empieza las normas, ¿no? La primera norma, todos los animales son iguales. Y luego ya cuando los cerdos se van convirtiendo cada vez más en hombres, en seres humanos, se ve un día, se amanecen todos los animales son iguales, pero unos lo son más que otros. Esa es la perversión de una ideología, ¿no? Entonces, para escribir, pero no tengo que leer muchísimo. Tengo que documentarme a base de novelas, porque ahí me doy cuenta, novelas de la época, porque ahí me doy cuenta de cómo eran las calles, cómo caminaba la gente, cómo se relacionaba, cómo vestía, cómo pensaba. Los diarios de gente corriente, de gente normal, no de los gerifaltes de la política, no me interesan tanto ellos. Ensayos, por supuesto, para saber el entorno histórico, visualizar películas, documentales, para la estructura de la política, de la economía y tal, pero necesito leer mucho. Y la cercanía de un diario, porque claro, eso sabes que estás leyendo algo que alguien ha escrito de su puño y letra y que lo estaba pensando, ¿no? Y entonces a mí me vale mucho para luego perfilar y para luego formar personajes creíbles, ¿no? ¿Y dónde has encontrado más accesibilidad o más información o más diario y testimonio? ¿En los totalitarismos soviéticos, en el régimen del Tercer Reich? ¿Cómo está? Bueno, el nazismo se ha juzgado. Jurídicamente, históricamente, socialmente se le ha juzgado, se le ha condenado. Del nazismo sabemos prácticamente todo, porque además lo documentaban todo, documentaron tanto que no les dio tiempo a quemar ni a destruir todo lo que tenían documentado, ¿no? Incluso en los campos de concentración trataron de destruir absolutamente todos los crematorios y tal, no les dio tiempo. Y matar a todos los que quedaban para que no dieran testimonio, ¿no? Tampoco les dio tiempo. Y ahí hay mucha información, y se ha hablado mucho, se ha leído mucho, se ha escrito mucho, se han hecho muchas películas. Del estalinismo ha habido una opacidad brutal hasta la caída del muro. Bueno, la primera salida que se les escapó fue Archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn, que contó al mundo lo que eran los campos de concentración, los campos de trabajo, los Gulag soviéticos de Siberia, en el que millones de personas penaban en unas condiciones infrahumanas, y eso lo contó él a través de no solamente Archipiélago Gulag, sino también de sus propias novelas, ¿no? Y eso le creó muchos problemas. Pero realmente empezamos a conocer fue cuando termina la Guerra Fría, cae el muro en el 89, a partir del 90, ese periodo, esa ventana abierta de los años 90 hasta que llega Putin otra vez, cierra otra vez el chiringuito. Ahí creó una ventana en la que se pudo acceder mucho a toda esa época, ¿no? Incluso el tema de Katyn, que realmente, aunque se sabía, pero se supo realmente lo que sucedió a partir del año 85, 86, antes de la caída, porque se filtró, ¿no? Pero sí que hay también mucha información, porque se ha publicado mucho, pues, simplemente la vida de los Mandelstam, la vida de Boris Pasternak, del autor del Doctor Zhivago, pues simplemente con ellos ya sabes un poco cómo se vivía, cómo se latía en ese periodo, ¿no? La novela es un vehículo excepcional, ¿no?, para adentrarse en la historia, porque tiene una carga emocional, ¿no? Se empatiza con los personajes y como hablaba antes con Raquel, ¿no?, el periodo de entreguerras se entiende mucho mejor si te lees un par de novelas como la tuya que si te lees un manual de historia o un ensayo, ¿no? La narrativa tiene esa facilidad, ¿no?, esa permeabilidad, ¿no? Claro, es que vosotros tenéis que estudiar historia, ¿no? Es una asignatura, pero una forma muy fácil de entender esa época, si yo quiero entender cómo se vivía a finales del siglo XIX en Madrid, hay una ventana al pasado fantástica, que es leer, por ejemplo, a Fortunata y Jacinta, cualquiera de las novelas de Benito Pérez Galdós, ¿no? Pero me viene ahora Fortunata y Jacinta. Con Fortunata y Jacinta vas viendo cómo se vestían, a qué hora comían, que comían a mediodía, a las 12 de la mañana, no como ahora, como es a las 3 de la tarde. Cómo se movían por Madrid, cómo se relacionaban entre ellos, cómo eran las calles, claro, cómo eran las casas, la decoración, lo que palpitaba en la calle, ¿no? Y es una forma de
hacer un viaje en el tiempo y puedes poner todos los ejemplos que quieras en narrativa para entender un poco esa historia, esta base, ¿no? A mí yo escribo para aprender, porque yo leo mucho, pero hay veces que la lectura parece que cae en un saco sin fondo, que se me escapan lo que leo, ¿no? Y con la escritura me ayuda a relacionar, a analizar, a comprender todo aquello que he leído, ¿no? Y esta novela me dio la clave para entender no la Segunda Guerra Mundial, no las consecuencias que las conocemos, sino cómo se llegó a esas consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con esa sociedad? ¿Por qué ellos no reaccionaron, ¿no? ¿Qué falló para que ocurriera lo que ocurrió? Y eso lo da la literatura, la narrativa, y es una forma fácil y accesible para entender nuestro pasado, porque si entendemos y comprendemos y conocemos nuestro pasado, podemos entender muy bien lo que somos y sobre todo tenemos instrumentos para afrontar con más capacidades el futuro. ¿Os gusta escribir alguno de los que estáis por aquí? Un ratito a la escritura, sí, por aquí tenemos. Bueno, hay que decir que en la novela también hay historias de amor, hay historias de amistad, de fraternidad. Siempre, ¿no? Que no todo es. Ahí hay un triángulo, bueno, no sé si es triángulo o no, porque yo creo que Yuri lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo. Pero bueno. Pero bueno, Yuri lo tiene clarísimo, pero una cosa es el amor pasional y otra cosa es claro, el querer, el cariño, el aferrarse a alguien para encontrar un lugar de protección, ¿no? Y los personajes, hablamos ya del oficio de escritora, porque escribir es un trabajo y eso requiere una disciplina, sí. Y las musas no llegan cuando tal, ¿no? Hay que ponerse. Hay que ponerse, además es un trabajo que requiere disciplina, mucha constancia y que resulta agotador. También resulta fascinante. Es que tiene todo, o sea, la escritura, igual que la lectura, es un complemento. Uno puede ser un gran lector, pero no escribir. Eso va un poco para ti. O sea, si quieres ser escritor, tienes que leer además buena literatura, leer mucho, tener mucha paciencia, porque al final los personajes te surgen no solamente de tu imaginación, sino también de tu propia experiencia personal, de tu propia visión del mundo, de las lecturas que hagas, de cómo te vas manejando en la vida, y eso requiere tiempo también. O sea, el talento se trabaja, ¿no? Y además es un oficio, yo considero que, antes lo he dicho, mis compañeros de oficio, porque esto es un oficio, te tienes que poner a escribir. Y además siempre, cuando te pones a escribir, siempre hay excusas para no ponerte a escribir. O sea, estuve ayer viendo a Luis Landero en La 2, que fue una entrevista maravillosa. Luis Landero es en sí mismo. Y dijo algunas perlas impresionantes. Una de estas decía estas cosas que dice, me siento identificada con él, ¿no? Me siento identificada con él, porque el escritor, el mundo del escritor también es muy solitario, también te lo digo, pero es muy fascinante, es muy apasionante, pero también es muy inquietante, muy inseguro. Te metes en un mundo de muchas dudas, de mucho desasosiego, de muchos altibajos, te vuelves un poco rarito. Porque cuando te metes en ese mundo de ficción, es como el mundo se queda fuera, es como cuando estás leyendo apasionadamente una lectura que te vienen a interrumpir y dices, déjame en paz que estoy leyendo, ¿no? Pues en la escritura es mucho más, yo creo que es multiplicado por 100, ¿no? Y vas por un camino que a veces dices, estoy yendo, vas solo, tienes que ir solo, inevitablemente vas solo con tus personajes formando una historia, pergeñando algo de unos personajes que yo, por lo menos al principio, porque yo escribo con brújula, yo no tengo ni idea de lo que va a ocurrir, yo lo voy descubriendo a medida que voy escribiendo, y esa es la fascinación para mí, es decir, yo primero leo mucho, hay un momento en que tengo un pálpito, algo que me surge en la cabeza, una nebulosa que tengo ahí, que
me pongo a escribir, y entonces es como cuando coges un libro, lo abres y empiezas con la primera línea, pues yo empiezo a recrear con la primera línea. En esa, Yuri baja las escaleras y yo no tenía ni idea de dónde iba Yuri, no tenía ni idea de que se iba a encontrar con dos personajes que le van a cambiar la vida. No, es decir, es ir línea a línea descubriendo lo que ese personaje me va contando, ¿no? Yo tengo un respeto reverencial a los personajes, los escucho, por eso necesito aislarme, necesito alejarme de todo y de todos, tener días por delante para escribir, y es tan apasionante el proceso de escritura, a la vez que tan inseguro, tan desasosegante, que para mí se ha convertido en una forma de vivir, ¿no? Una forma de vivir. Escribir y leer, ¿eh? Porque hay días que escribo muchísimo, pero siempre hay un momento de lectura, aunque sea media hora. Hay otros días que leo todo el día y a lo mejor no escribo, pero sobre todo la lectura siempre tiene que estar ahí. Y de hecho dijo algo también Luis Landero ayer, que yo lo hacía también, yo lo hago también, ¿no? Por la mañana él dice que se levantaba y que prácticamente sonámbulo, que no concebía las mañanas sin escribir. Él se levanta y se pone a escribir. Yo hago ejercicio, yo hago natación primero y después ya a las 9 o así de la mañana me siento a escribir con todos los rituales, con una botella de agua, un café, un té de jengibre, tengo que poner los cascos, y mi primera acción es leer un par de páginas de un clásico, del Quijote, de la Regenta, de Fortunata y Jacinta, de estas cosas de estos clásicos que tienen un poco de respeto, Guerra y Paz. Y entonces leo un par de páginas, un capítulo, 5 o 10 minutos, como para activar la mente, ¿no? Y lo dejo, y esa lectura, eso lo hago todos los días, esa lectura me puede durar pues un año y medio, ahí está. Pero es una forma de activar la cabeza, ¿no? Y luego ya me meto en la escritura. Pero el proceso de escritura es para mí apasionante, porque es como si me viniera gente nueva a mi casa, empezara a llegar gente que no conozco de nada en absoluto. Unos se presentan con nombre, otros tardan un rato en decirme el nombre, unos me empiezan a contar ellos se ponen el nombre. Sí, suelen ponerse el nombre. Algunos los veo con toda claridad y otros me cuesta, porque les pongo un nombre y es como que me rechazan ese nombre. Es como si tú te llamas Sergio y si te llamo, yo qué sé, Carlos, yo sé que no eres Carlos y tú lo rechazas, pues es un misterio para mí, pero es así, o sea. Y entonces, a medida que voy escribiendo, de forma disciplinada, todos los días, me voy dando cuenta de lo que les va pasando, ¿no? Voy descubriendo su historia y les voy conociendo. Y pasan días y semanas, canibalizan mi vida y la de mi marido. El 80% de las conversaciones con él es el primer lector, el primer sufridor, el gran sufridor. Y hablamos mucho, yo verbalizo mucho con él, todo esto, durante meses, puede ser un año, prácticamente desde el principio hasta el final, canibalizan mi vida, o sea, pienso en ellos constantemente, cada vez conociéndoles más. Cuando ya termino, ya conozco su historia, ya les conozco, es mucho tiempo de convivencia con ellos, ya nos hablamos de tú a tú, y entonces empiezan las relecturas. Y ahí ya empiezo a perfilar su forma de ser, su forma de actuar, de reaccionar, su diálogo, su manera. Entonces son relecturas, pero ya en una conversación más relajada, ¿no? Más ya de amigos. O ya pasa a la editora, ahí hay un periodo de correcciones, hasta que me dice la frase de mi editora es: Paloma, ya no puedes cambiar más. A partir de ahí, los personajes, ya es cuando ya me arranca el manuscrito de las manos, y entonces ya no puedo hablar con ellos, nunca jamás, porque como decía Luis Landero, no se me ocurriría nunca leer mis novelas, porque sería un diálogo de sordos, un diálogo de sufrimiento, porque al final siempre pretendería cambiar lo que ya no se puede cambiar, y sí hablo de ellos, pero nunca ya con ellos. Entonces se crea un vacío durante un tiempo, van abandonándome, se van yendo para que vuelvan a entrar. Entonces, Paloma, cuando
¿Cuándo sabes que se ha terminado una novela? ¿En qué momento dices, pues esto ya está...? No, hay un principio y un final, y luego hay relecturas. Para mí las relecturas serían infinitas, o sea, porque un escritor, como todo creador, busca la perfección siendo consciente de que la perfección es inalcanzable. Pero claro, siempre piensas, voy a releerlo otra vez por si acaso hay un fallo, por si acaso puedo hacerlo mejor, porque tal vez pueda, con esta relectura pueda ajustar mejor la forma, la manera. Siempre hay una más, por eso me tiene que decir ella, ya, Paloma, ya, no hay más, no puedes cambiar más. Y tiene que ser ella la que me lo diga, porque si no sería otra más. Para elegir las localizaciones, por ejemplo, últimos días en Berlín, en La sospecha de Sofía, tienen en común la ciudad de Berlín, ¿no? Ciudad clave para entender el siglo XX, que tú conociste y que además tú tuviste la oportunidad de conocer cuando habían dos Alemanias. No sé si sabéis que hubo un momento en la historia en que hubo dos Alemanias separadas por un muro. Tú pudiste comprobar las dos Alemanias, sí. y fuiste testigo casi de la caída del muro, ¿no? Sí, tuve la fortuna porque tenía 27 años, 27 de septiembre de 1989, 40 días antes de la caída del muro de Berlín. Berlín estaba dividido en República Federal Alemana, que era el Berlín occidental, el Berlín con un sistema democrático, y la República Democrática Alemana, que era el sistema soviético, que de democrático tenía poco, y en ese territorio de la República Democrática Alemana estaba Berlín encastrado. Y Berlín estaba dividido a su vez en el Berlín oriental, y la ciudad occidental estaba rodeada por un muro, era como un núcleo ahí. Y entonces ha habido un grito por ahí. Entonces nosotros con el coche, mi marido y yo, teníamos la osadía de los 27 y 30 años, y cogimos el coche y atravesamos la frontera de la República Democrática Alemana, llegamos al Berlín occidental. En esa carretera por la República Democrática Alemana ya nos advirtieron, no vayáis a más de 80, porque están deseando poner multas. Llevar el tanque, me acuerdo que nos dijeron, llevar el tanque lleno de gasolina para no tener que parar. No paréis, nos dijeron, no paréis, hasta Berlín. Entramos por el punto Bravo, que se entraba con el coche. En Berlín Occidental no había fronteras. Dejamos el coche. A mí esa ciudad, y ya estamos hablando de España, ya estábamos en los años 80, estaba viviendo la movida madrileña, ya nos habíamos quitado la caspa y la costra del franquismo, esa gris del franquismo, ya había evolucionado, pero a mí me sorprendió muchísimo la luminosidad de esa ciudad, la vitalidad, la libertad, los coches, la gente en la calle. Era un pálpito de vida, ¿no? Entonces dejamos el coche, cogimos el metro para saltar al otro lado del muro, era una estación de metro nada más. Cogimos el metro y pasamos a Friedrichstraße, que era ya a la otra zona, donde estaba la frontera para entrar a la otra zona. Y la verdad es que después de pasar un control de policía exhaustivo, o sea, y muy acongojante, por no decir otra palabra un poco más fuerte, porque te metían en un pasillo muy estrecho con un policía con muy mal encarado, no podías hablar inglés porque no te hacían ni caso, te miraban durante 2 o 3 minutos solo con cristales para un lado, para otro, muy ahí acongojado, y cuando ya te dejaban pasar durante unas horas con un visado, teníamos que cambiar 4.000 o 5.000 pesetas, entonces en divisas para ellos les venía muy bien. Entramos en una ciudad, nos encontramos con una ciudad, era solamente separada por un muro, 200 metros. Fue como un viaje en el tiempo, a final de la Segunda Guerra Mundial. Una ciudad gris, lenta, llena de polvo, con coches feos y todos iguales, sin color, con los escaparates vacíos, no había nada, no teníamos dónde gastar las 4.000 pesetas. Nos tomamos una Coca-Cola rusa, que aquello era infumable, un café que le dije a mi marido, te va a entrar una diarrea de mucho cuidado. Compramos unas flores secas
no sabíamos dónde era, como estar en otro mundo, ¿no? Y a la vuelta, cuando volvimos al Berlín Occidental, paseando al lado de la puerta de Brandenburgo por el muro, ¿os acordáis? Ese muro que ahí sí que se podía tocar, ese muro todo pintorrejeado, ¿no? Dijo mi marido la frase, dijo, ¿te das cuenta de que nuestros hijos, ya teníamos 2 hijos pequeñitos, ¿te das cuenta de que nuestros hijos verán caer este muro? Y cuando 40 días después, esa noche, a medianoche, a las 10:30, a las 11, dieron la noticia de que se había abierto la verja, me llamó, porque estaba yo acostando al pequeño, me llamó y me dijo, Paloma, que han abierto la verja, que está cayendo el muro, ¿no? Y a mí, si me preguntan un momento histórico en el que me hubiera gustado, al que me hubiera gustado asistir, me hubiera encantado estar esa noche del 9 al 10 de noviembre de 1989. Debió de ser alucinante, debió de ser esa sensación de libertad de los del Berlín Este. Bueno, creo que tenemos que ir terminando, ¿no? Para que nos estén escuchando y por si alguno está interesado, hoy a las 6 de la tarde estás en Caixa Forum, vas a impartir una conferencia, Escribir y leer, una forma de vivir, vas a compartir, pues eso, ¿no? Tu forma de vivir a través de la lectura y de la escritura. Sí, ahí está mi proceso creador, porque mi forma de estar en el mundo es la escritura y la lectura, la literatura. La 9ª novela está en camino, estás ya en tu retiro marbellí. Estamos. A ver, ya me queda nada más que Girona, que voy el miércoles, y ya me meto en la cueva, como dice María Dueñas, me meto en la cueva a picar, o como decía el otro día Antonio Banderas, me meto en un túnel en el que solamente existe eso, y estoy como en el borde de un precipicio, con esa adrenalina de querer saltar y que te da un poco de vértigo, pero quieres saltar porque quieres volar, estoy en ese momento, ¿no? Ese momento álgido de decir, ya he empezado, tengo algunas páginas, pero estoy en ese momento de desasosiego, de inseguridad, pero a la vez con un proyecto fascinante delante. Bueno, pues lo esperaremos. También responde a alguna pregunta, ¿no? Supongo, porque si escribes para aprender, eso que estás escribiendo responde a alguna pregunta que tú ya te has hecho, ¿no? Siempre, sí. La escritura responde a una curiosidad, o sea, viene siempre de una curiosidad de entender algo en un momento determinado. Pues nada, pues esperaremos la siguiente novela. Paloma Sánchez Garnica, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos compartido con nosotros tu experiencia y todo sobre Últimos días de Berlín. Paloma, muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, ¿queréis compartir algo con Paloma, alguna inquietud que haya surgido durante su intervención? ¿Lo dejamos aquí? ¿No? Qué bueno. Yo me reír porque lo vi y nunca me había leído un libro tan gordo y digo, mira, voy a probar a ver si me gusta y me gustó muchísimo, vamos, me lo leí en un mes, me harté de leer. Pues mira, ¿cómo te llamas? Alba, para mí todos los lectores son especiales, pero que un lector, una lectora de tu edad, me haya leído esta historia y te haya calado en cierto modo, para mí es un honor. O sea que muchísimas gracias por tu lectura. Pero que además lo mejor es que cuando Alba estudie esta fase de historia en bachillerato, en historia, lo tendrá más claro. Claro, ya le pondrá cara, ya pondrá escenarios, ¿no? A eso que le cuenten los manuales. Sí, porque es que muchas veces la historia es muy árida, si es que y académicamente, pues eso, que te obliguen a estudiar historia o a leer a Cervantes o a Quevedo o a Unamuno o a yo que sé, pues puede ser muy árido. Es conveniente porque hay que saber quién es Quevedo, quién es Cervantes y quién es... Pero a través de la narrativa es que, no solamente a través de mi libro, a través de mucha narrativa podéis entender muchas cosas que luego os faciliten a la hora de plantear ese momento académico que no tenéis más remedio que además que, vuelvo a decir lo mismo que la lectura, es un privilegio, tenéis un privilegio de poder estar aquí, de poder aprender, así que aprovecharlo. Dime.
Es que eso es lo que trato yo cuando estoy escribiendo no pienso en el lector. Me tiene que fascinar a mí. Tengo que sentir lo que sienten los personajes. Por eso es tan fascinante escribir, ¿no? Tan apasionante, porque yo vivo con ellos, lato con ellos, tengo miedo, incluso trato de, sin justificar, trato de entender la maldad. ¿Por qué alguien actúa con maldad, con perversidad? Porque hay gente perversa. Hay que entender, hay que conocer cómo se llega a esa situación, ¿no? Sin justificarlo, pero entenderlo. Porque la maldad y la perversidad, igual que el amor y la amistad, son parte de la humanidad. Ha existido y existirá siempre, nos pongamos como nos pongamos, o sea, siempre. Pero hay que entenderlo, porque eso nos facilitará a cada uno personalmente a identificarlo y si en un momento determinado, a protegerte de esa perversión o de esa maldad, ¿no? Y yo creo que a la hora de escribir, por eso he dicho antes que yo la novela histórica, sí, pero lo que yo quiero es vidas contadas a pie de calle, o sea, que el lector pueda ir, igual que he ido yo, de la mano y entrar en las casas, en la intimidad de la gente, en que se reúna en las cocinas y sepa lo que se hablaba y lo que se sentía, que se sienta identificado con los personajes, que se vea un poco. Muchas veces cuando leemos, estás leyendo y dices, bueno, si esto es lo que yo pienso, ¿no? Esto es lo que yo... Y no sabes cómo explicarlo y de repente parece que está escrito para ti, ¿no? O te ves identificado y pensad una cosa. Todo lo que se cuenta en esta novela no son hechos reales, pero todo lo que se cuenta en esta novela sucedió de una manera u otra. Son pellizcos de vidas que yo he ido cogiendo y he pergeñado a mi interés para contar la historia. Pero todo lo que les pasa a los personajes, de una manera u otra, les ha pasado a personas como vosotros, como yo, como cualquiera de los que estamos en esta sociedad, ¿no? O sea que no estamos exentos de nada. Vivimos en una sociedad, vosotros habéis nacido, yo nací en el 62, he vivido un periodo de paz en mis 60 años, ¿no? Pero tenéis que ser conscientes, sobre todo vosotros, de que lo que tenéis, los derechos, el Estado de Derecho, la ley que os protege, toda esta igualdad que habéis conseguido, las chicas, que os beneficia también a los chicos, todo esto lo tenéis que proteger y defender, porque os lo pueden quitar en cualquier momento. Y es algo demasiado fácil. Entonces, no penséis que lo traéis en el ADN de nacimiento, que no, que os lo pueden quitar. Nos pueden revertir todo lo que tenemos ahora. Y daros cuenta un poco de Ucrania. En Ucrania hace un año estaban yendo al instituto, yendo a cines, cenando, comiendo, y se iban de excursión, Navidades la celebraban como querían. Y ahora, ¿dónde están? Unos fuera, otros viviendo en los sótanos, otros muertos, seres queridos. O sea, que ser muy conscientes de lo que tenéis y defenderlo y protegerlo. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Lo dicho, muchísimas gracias, Paloma, y a todas y a todos muchísimas gracias también por haber estado por aquí. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, de verdad.